En esta tarde primeramente al Señor por darnos esta oportunidad, y segundo quiero agradecer a los pastores de Corea, al pastor Cho, a todos los demás pastores. No sé hablar coreano, entonces me queda un poco difícil pronunciar los nombres de ellos, ¿sí? Pero ahí poco a poco vamos aprendiendo. Pero los pastores de Corea son las personas que el Señor está usando para promover la evangelización en el mundo entero. Son personas que no podemos dejar de admirar y de reconocer. Son personas que lo han dado todo por la evangelización del mundo. Ellos vienen desde muy lejos, pagando todos sus costos, con el único interés de salvar esta nación y salvar estas naciones. Y eso es admirable, eso es demasiado grande. Han dejado su país, han dejado sus comodidades, todas estas cosas. Han invertido su tiempo, su dinero, su familia, todo esto con el ánimo de cumplir este mandamiento del Señor, de hacer la evangelización por todo el mundo. Y este año llegaron a Colombia, y gracias a Dios porque esta bendición se ha ido extendiendo por todo el territorio nacional. Ya estamos en 8 departamentos y la meta es para este fin de año estar en 16 departamentos de los 32 del país. Y en 2 años más nosotros creemos que hemos podido cubrir todos los 32 departamentos de Colombia más el Distrito Capital. Y creemos que toda Colombia va a recibir esta palabra, va a recibir este mensaje, y muchos van a creer esta palabra de corazón. Y no solamente se van a beneficiar en el creer esta palabra, sino que van a ser también usados por el Señor, por el Espíritu Santo, para la evangelización del resto del mundo. Yo creo que Colombia es buena tierra en las manos del Señor, y creo que Dios va a usar esta nación para hacer un trabajo importante en la evangelización del mundo. Estamos empezando, pero esto se proyecta a ser algo muy grande y muy poderoso. Entonces queremos hoy reconocer esta labor, aunque ellos no me lo han pedido ni lo están esperando, pero es mi deber hacerlo como colombiano, como persona que hemos sido beneficiados con esta palabra bendita y gloriosa del Señor. Reconocer esto, y siempre lo haremos con sinceridad. Y bienvenidos todos los pastores de Corea, las pastoras y todos los que allá en Corea están orando y ayunando para que esto sea bendecido y prosperado en esta nación. Yo quisiera que esta tarde les diéramos a ellos por lo menos unos aplausos de agradecimiento y de felicitación y de reconocimiento por la labor que están desarrollando en Colombia y el mundo entero. También quiero agradecer de manera especial a los pastores mexicanos, lindas personas, bellos ministros del Señor, personas que han recibido esta palabra, la han dejado llegar a sus corazones y están aquí como muestra de esa fe y de esa obediencia al mandato de evangelizar los pueblos y las naciones del mundo. Aquí están ellos demostrando que han creído esta palabra
y que tienen esa pasión por la evangelización de los países, de las naciones. Y gracias, pastores, por venir a Colombia, por estar aquí con nosotros en Planeta Rica. Los aplaudimos también a ellos por la labor que están haciendo. Y debemos orar por México. México es una gran nación. Es una nación también con una población muy grande. Si no estoy mal, si digo algo incorrecto, me corrigen después. Pero tengo entendido que tiene alrededor como de 120 millones de personas, ¿no? Es una población inmensa. Han sido muy juiciosos en la multiplicación, cumplimiento de la palabra del Génesis. Son una nación maravillosa y yo creo que México va a ser usada poderosamente por el Señor para la evangelización mundial. Ya lo están demostrando. Hace poco ellos estaban en El Salvador, estaban en Guatemala, trabajando también en la evangelización. Y esto verdaderamente nos inspira, nos motiva a seguir adelante, porque sabemos que Dios está levantando en todos los países personas con una fe muy poderosa y con una convicción muy grande de hacer la evangelización del mundo. Gracias, pastoras, pastores, por estar aquí en Colombia y por estar en los otros seminarios que vamos a dar aquí en el país. Y bueno, son una bendición muy grande para nosotros. También hay unos pastores que no pudieron llegar aquí, van a los otros seminarios, vienen de la República del Salvador, personas preciosas, maravillosas también, que han creído esta palabra y están también haciendo la evangelización mundial y nos están dando un ejemplo. ¿Pueden decir amén? Amén. Nos toca a los colombianos, como decimos aquí popularmente, ponernos las pilas, hacer la evangelización mundial. ¿Les parece bien? Hacer la evangelización mundial. Y todo esto a nosotros nos alienta y nos desafía también el que ellos estén llegando a Colombia del Salvador para ayudarnos en la evangelización de este país, y también vamos hacia Venezuela, porque hay que dar un seminario en Venezuela. Otros pastores no pudieron llegar, de Guatemala, de Cuba, de otros lados. También en sus corazones hay esa pasión, está ardiendo esta llama por la evangelización del mundo. Pastores de Corea, no ha sido en vano sus oraciones, no ha sido en vano su esfuerzo. Aquí hay un remanente que se está levantando por gracia de Dios y el trabajo que ustedes han hecho, no solamente en Colombia, sino en las demás naciones donde el Señor les ha permitido entrar y hacer esta gran labor. El Espíritu Santo está haciendo algo poderoso en el mundo y nosotros estamos creyendo que esta es quizás la última oportunidad que Dios le da al mundo para salvarse. Esta evangelización que se está haciendo por todas las naciones en un tiempo marcado. Bien, también quiero agradecer de manera muy especial al pastor Jonas, que con el poquito que escuchó en días atrás fue suficiente para tomar esta visión, y desde ese día ha estado ahí firme con la palabra, creyendo que Jesús es el Cristo y profundizando en esta revelación gloriosa
y también ha estado haciendo el trabajo por diferentes partes. Al pastor Joaquín, al pastor Nehemías, que todos han estado haciendo un trabajo importante. La esposa del pastor Jonas, que sé que está muy comprometida también en esta labor. Damos gracias a nuestro Padre Santísimo por todo esto que está pasando aquí y en muchas otras personas que Dios les ha tocado el corazón. La pastora Rocío, que amablemente nos presta su auditorio, todo lo que Dios le ha puesto en sus manos para desarrollar este seminario. Gracias, pastora Rocío, a toda la iglesia, a los pastores y líderes. Gracias por esta colaboración, este aporte tan importante en el desarrollo de esta visión y de esta obra del Señor para la costa norte de Colombia y para todo el país. Muchas gracias, pastora, y muchas gracias a toda la congregación. Bueno, mucho por agradecer al Señor y a todas las personas que están trabajando fuertemente en el desarrollo de esta obra, y esto pues nos alegra demasiado ver todo lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo, y cómo el Espíritu Santo se está moviendo en una manera especial. Mañana yo quiero adelantar que mañana será un gran día. ¿Lo esperan así? Mañana será un día muy especial y ojalá que nadie se quede de esta bendición. Aquí hay ministros del Señor que tienen una palabra supremamente poderosa para compartir con nosotros mañana. Yo le estaba diciendo al pastor Cho que queríamos que él nos compartiera la palabra mañana, y al pastor Kud y bueno, Antonio, le voy a decir como en español, ¿sí? Porque me queda duro el coreano. Bueno, ellos son excelentes siervos, hombres de Dios, que los hemos aprendido a querer, a amar y a respetar profundamente por lo que Dios está haciendo a través de ellos. Bueno, mañana será un día maravilloso. ¿Pueden decir amén? Así que no se pierdan esto mañana, porque esto va a ser muy grande, esto va a ser supremamente poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Yo voy a compartir hoy acerca de quién es Jesús el Cristo, porque este es el punto principal que estamos compartiendo por todos los países de la tierra donde el Señor nos ha permitido llegar. Amén. Gloria a Dios. Y lo primero que quiero decir esta noche o esta tarde con respecto a quién es Jesús el Cristo, sé que ya han escuchado desde ayer, han venido recibiendo conferencias muy valiosas, muy poderosas, y esto es lo fundamental, lo principal que estamos compartiendo en este seminario. Y lo primero que quiero compartir acerca de quién es Jesús el Cristo es que Él es el núcleo de las Sagradas Escrituras. Él es el núcleo de las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento es la promesa de Él, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa.
La Biblia tiene un solo mensaje, y ese es Jesús el Cristo. Esa es la razón por qué Dios nos dio las Sagradas Escrituras. No hay otra razón más importante por la que Dios nos dio este libro sagrado que llamamos Biblia. No hay otra razón más importante que para revelarnos a su Santísimo Hijo, para que nosotros podamos creer en Él y mediante esta fe podamos ser salvos, podamos ser restaurados a la comunión original con nuestro Padre eterno. Esta es la razón por qué Dios nos dio la Biblia, todos los 66 libros de la Biblia nos fueron dados para que nosotros podamos creer, no saber, que nosotros podamos creer. Di conmigo, creer que Jesús es el Cristo. Esa es la razón por qué Dios nos dio las Sagradas Escrituras. En el libro de Juan, capítulo 5, Evangelio de Juan, libro de Juan, capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Versículo 46: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Por mucho tiempo se aplicó un poco mal este texto bíblico, porque se pensó que aquí se estaba dando un mandamiento para estudiar o escudriñar las Sagradas Escrituras. Y siempre que se iba a instar al pueblo a estudiar la Biblia, se aplicó Juan 5:39, porque se nota como si fuera un mandato, escudriñar las Escrituras. Pero cuando leemos el contexto, parte del cual leímos ya, entendemos que el sentido no es que Dios está dando un mandamiento, el Señor no está dando un mandamiento, sino que está aclarando algo a los judíos. El Señor les está diciendo: ustedes son muy juiciosos en estudiar las Sagradas Escrituras, pero no se dan cuenta de que las Sagradas Escrituras hablan de mí, decía el Señor, y ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida de la cual hablan las Sagradas Escrituras. Y entonces refiere a Moisés y dice aquí: porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y luego termina esta parte diciendo: pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí está diciendo que las Escrituras existen para dar testimonio de Él, para revelarlo a Él, para darlo a conocer a Él, para que nosotros podamos creer que Él es el Cristo, y para que mediante esta fe
podamos tener vida y vida eterna. Y los judíos erraron, porque ellos se concentraron en el estudio de las Escrituras y pensaron que a través de estudiar la Biblia ellos iban a ser salvos, pero nadie se salva por estudiar la Biblia. La salvación es por creer que Jesús es el Cristo. Una persona puede saber toda la Biblia de memoria. De hecho, los judíos eran muy acuciosos en el sentido de memorizar las Sagradas Escrituras. Habían judíos que tenían casi de memoria todo lo que llamamos el Pentateuco, o lo que se conoce en el judaísmo como la Torá. Casi lo sabían de memoria. Y ellos creían que por ser muy juiciosos en el estudio de las Sagradas Escrituras, ellos se iban a salvar. Y Jesús les dice: señores, ustedes son muy juiciosos estudiando la Biblia, dedican demasiado tiempo a estudiar la Biblia, pero ustedes no se han podido dar cuenta de la que la Biblia habla es de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida que hablan las Sagradas Escrituras. O en otras palabras, la vida no está en las Escrituras, está en el de quien hablan las Escrituras. Y le refiere a Moisés y les dice: mire, ustedes, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Toda la Biblia fue hecha para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Esta es la gran verdad que se había perdido, que estaba escondida, que estaba nublada, y que gracias a la misericordia del Padre la trajo a la superficie, trajo esta revelación y se está difundiendo por toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor por su gran favor y su gran misericordia. Así que todas las Sagradas Escrituras nos hablan de que Jesús es el Cristo. En el capítulo 20 de Juan, versículo 31, dice algo muy poderoso. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y para que el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Diga conmigo: vida. En su nombre. ¿Cómo es que podemos tener vida? Creyendo que Jesús es el Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran de esta palabra maravillosa y poderosa? Todos los milagros, los prodigios, las señales que el Señor hizo a través de la historia, todos estos milagros, prodigios, fueron señales que Él dio para que nosotros creamos que Él es el Cristo. Pero ¿sabe cuál fue el gran error del pueblo judío? Que ellos no pudieron percatarse de que estas señales que el Señor hacía eran para testimoniar su identidad, su divinidad, que Él era verdaderamente Dios. Y hasta les resucitó muertos el Señor en su propia cara. Y ellos no se pudieron percatar de que Él era el Mesías, de que Él era el Cristo, el ungido del Padre, para resolverle los grandes problemas al ser humano. Este fue el gran problema, que ellos no se pudieron percatar. El Señor no hizo milagros, el Señor dio señales de que Él era Dios, de que Él era el Cristo, el ungido, el enviado, el elegido, el entronado.
para resolver los problemas que nadie le podía resolver al hombre. Y todo esto se hizo fue para esto. El Pentateuco nos habla de él. Los reyes nos hablan de él. Los libros poéticos nos hablan de él. Y qué bello cuando nosotros podemos predicar a Jesús el Cristo en el libro de los Salmos, en el libro de los Proverbios, en el libro de los Cantares, en el libro del Eclesiastés, cualquier libro del Antiguo Testamento, y podemos mostrar a Jesús el Cristo a través de cualquiera de estos libros del Antiguo Testamento. Esto es algo maravilloso. Amén. Y esto es lo que el Señor está queriendo hacer en el mundo, es que todos podamos mirar a Jesús el Cristo en todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el anuncio, la promesa de Jesús el Cristo. Amén. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. Entonces la Biblia solamente nos habla de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es algo muy glorioso, algo supremamente poderoso, cuando nosotros podemos percatarnos, podemos darnos cuenta, podemos entender de que el mensaje de la Biblia es uno solo, y que ese es el mensaje perdido. Y nosotros los predicadores muchas veces nos gastamos las neuronas buscando temas para predicar en la Biblia, y no predicamos el verdadero tema de la Biblia, que es Jesús el Cristo. Dios nos ayude, el Espíritu Santo nos auxilie. ¿Puedes decir amén? El Espíritu Santo nos auxilie, y que de aquí, de este seminario, podamos salir con una visión bíblica, profunda, gloriosa, para seguirla predicando a lo largo y ancho de este pueblo colombiano y de todas estas demás naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 36, dice el apóstol Pedro el día de Pentecostés: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ese fue el mensaje, la conclusión del mensaje el día de Pentecostés. La gente, los judíos, no habían podido reconocer que Jesús era el Cristo, y lo rechazaron constantemente. Pero ese día que hubo la oportunidad, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y predica un mensaje poderoso. Y la conclusión de ese mensaje es: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, porque todos lo conocían como Jesús, este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, Jesús, el que mataron, es el Cristo. Ese fue el mensaje que él predicó en Hechos capítulo 9, cuando Pablo se convierte a Jesús el Cristo, porque él no creía, no reconocía, no creía que Jesús era el Cristo. Y esto es irónico,
porque si había alguien versado en las Escrituras, era Saulo de Tarso. Era uno de los sobresalientes hombres en el conocimiento teológico del momento. Ellos sabían al milímetro todas las profecías, más de 300 que hablaban de Jesús el Cristo en el Antiguo Testamento. Ellos sabían que nacía en Belén, pero cuando él nació en Belén no creyeron y lo rechazaron. Mire cómo una persona puede tener todo un mundo de conocimiento teológico y estar perdido. Ellos no creyeron, sabían que nacía en Belén, pero cuando nació en Belén no creyeron que él era el Cristo. Y así continuó Pablo siendo un contrario, un enemigo, un perseguidor de los que creían y predicaban que Jesús es el Cristo. Pero un día el Señor lo confrontó en el camino de Jerusalén a Damasco, y allí dice que le cayeron de sus ojos como escamas. Mire, un teólogo grande, un teólogo poderoso, pero ciego, sin luz, predicando teorías, diciendo cosas hasta bonitas, pero sin tener realmente la revelación de que Jesús es el Cristo. Pero dice que ese día le cayeron como escamas y sus ojos fueron abiertos. Y entonces él reconoció por la revelación, dice él después escribiendo a los Gálatas, por revelación Pablo entendió y creyó que Jesús es el Cristo. Y desde ese momento, dice Hechos 9:22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cuál era la predicación de Saulo ahora? Di conmigo que Jesús es el Cristo. Esa fue la predicación ahora, porque ahora sus ojos fueron abiertos. Gloria a Dios. Y ahora él entendió que Jesús es el Cristo, recibió la máxima revelación que hombre alguno puede tener en esta tierra, es recibir la revelación de que Jesús es el Cristo. Esa es la máxima revelación que se puede llegar a tener en esta tierra. Y dice en el capítulo 17, pasados ya varios años de su ministerio, en el versículo 2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Note la palabra acostumbraba, no era algo casual, era su costumbre en su ministerio. Y el versículo 3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Su mensaje no ha cambiado. Han pasado años de su ministerio predicando a judíos y a gentiles el mismo mensaje. ¿Cuál mensaje? El que predicó Juan, el que predicó Pedro y el que está predicando ahora el apóstol Pablo. ¿Cuál es el mensaje? El único mensaje de la Biblia, que Jesús es el Cristo. ¿Pueden decir amén? Y pasamos al capítulo 18 y leemos el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Oh, gloria a Dios. Deben aprender de memoria todas estas escrituras. ¿Pueden decir amén? Dice que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Y qué era lo que fluía a través del apóstol Pablo?
¿Cuál era el mensaje que fluía a través de su boca? Que Jesús era el Cristo. Cuando un hombre o una mujer está entregado a la predicación del verdadero evangelio, de la verdadera palabra de Dios, lo que fluye a través de su vida es que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje que fluye a través de su ser. Hemos caído en muchos desaciertos. Nos da pena delante de la presencia del Altísimo, porque lo que a Él realmente le interesa es que conozcamos a su Santísimo Hijo, que fue el que pagó el precio de nuestra salvación. Nos da pena haber cometido muchos desaciertos, muchas incongruencias en la exposición del mensaje. Es tremendo. En días pasados yo estaba escuchando a un predicador de relevancia en un coliseo. Había mucha gente y él estaba diciendo: vamos a romperle la cabeza a Satanás. Y estaba así sin luces, solo había una pequeña luz que lo alumbraba a él, y había humo y habían cosas ahí místicas. Y entonces él dijo: vamos a romperle la cabeza a Satanás. Y dijo: cada uno saque un billete de 50,000 pesos, 50,000. Y la gente gritaba sacando cada uno su billete, sí, y otros sacando prestado al vecino, para venir y tirarlo ahí donde caían esos focos de luz. Pero así no se le rompe la cabeza a Satanás. La cabeza a Satanás se la rompió Jesús el Cristo, porque Él era el designado para hacer eso desde el principio, y eso lo hizo en el Calvario. Gloria a su nombre santísimo. Amén. Muchas cosas. Aquí dice en el capítulo 18, versículo 24: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Versículo 28: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aquí está este otro grande del ministerio, otro de los que la palabra de Dios pone en un nivel muy alto. La Biblia es honesta, y cuando dice que él era esto es porque era eso. Era una persona muy poderosa en las Escrituras, muy ferviente y de avanzado conocimiento teológico. Pero él no conocía que Jesús era el Cristo. Y llegó desde Alejandría y empezó a predicar en la sinagoga con ese valor y con esa vehemencia y esa elocuencia que lo caracterizaba. Pero cuando Aquila y Priscila lo escucharon, que eran compañeros del apóstol Pablo, se dieron cuenta que Apolos carecía de la revelación de que Jesús es el Cristo, y lo tomaron aparte. Y se le admira a Apolos la humildad, la capacidad de poder escuchar y recibir una orientación bíblica.
Y yo me imagino a Apolos diciendo: Dios, ¿cómo es que yo no sabía esto? ¿Cómo es que yo, siendo una persona de alta reputación teológica, ministerial, y no sé estas cosas? Y yo me lo imagino en medio de su asombro, escuchando a Aquila y Priscila: Dios, pero ¿por qué yo no pude ver esto? Pero este hombre, yo creo que le dio un gran abrazo a Aquila y Priscila, y me imagino que les dijo: no tengo cómo pagarles, no hay cómo recompensar, tu agradecimiento se queda corto por lo que han hecho por mí. Me lo imagino. Pero dice la escritura en el versículo 28 que después de haber sido encomendado por ellos, dice que con gran vehemencia, gloria a Dios, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Ahora este es el mensaje de Apolos, que Jesús es el Cristo. Y en el capítulo 19, el versículo 4 dice: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen, diga conmigo, creyesen, en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Juan Bautista también lo había enfatizado, de que había que creer en aquel que es Jesús el Cristo. Este es entonces el núcleo de las Sagradas Escrituras. Este es el mensaje principal de toda la Biblia. El apóstol Juan, en su primera carta, dice unas cosas que a mí me golpearon el corazón cuando yo leí estas cosas, cuando escuché estas cosas. Algo tremendo, y le doy gracias a Dios y a las personas que el Señor en su gracia envió para traerme esta palabra. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 1 de primera carta de Juan, versículo 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido, diga conmigo, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Este versículo a mí me hace pensar demasiado respecto a la salvación. ¿Quién realmente es el que es salvo? ¿Quién realmente puede contar que tiene garantía de salvación? Dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ese es un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Y entonces el que no ha creído que Jesús es el Cristo, ¿dónde lo ponemos? A mí me hace pensar seriamente esto. Dios mío, porque esto es categórico, esto es fundamental, esto es directo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, es un hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Entonces la salvación comienza a esclarecerse en realidad en dónde se fundamenta y cómo se garantiza la salvación de una persona, de un hombre o de una mujer. Esto es demasiado poderoso, demasiado profundo. En esto consiste la salvación, en que nosotros podamos creer, no saber, creer que Jesús es el Cristo. Y en la misma carta del apóstol Juan, la primera carta en el capítulo 2, el versículo 22, el apóstol Juan dice algo muy duro, fuerte pero necesario. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Espíritu Santo nos auxilie. ¿Pueden decir amén? Gloria a Dios. Dice el apóstol aquí, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el que niega, el que no cree, oh, Dios nos ayude. ¿Cuántos dijeron amén? El que niega, el que se opone, el que dice que no, el que no cree que Jesús es el Cristo, dice que es un mentiroso. El más grande mentiroso es ese. Pero también dice que es un anticristo, o en otras palabras, es un enemigo de Jesús el Cristo. Amén. Primero dice que todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo es que nacemos de Dios? ¿Cómo es que nos hacemos hijos de Dios? Creyendo que Jesús es el Cristo. Y el que no cree que Jesús es el Cristo, el que niega eso, es un mentiroso, es un anticristo o un enemigo, un contrario, un opositor de él. Pero ¿cuántos aquí pueden creer que Jesús es el Cristo? Oh, gloria a Dios. Este es el núcleo de las Sagradas Escrituras, que Jesús es el Cristo. Y este es el mensaje que Dios espera que sea proclamado por todo Colombia. ¿Cuántos lo van a predicar? Después de creerlo. Yo creo que Jesús es el Cristo. ¿Y cómo se cree? Hay dos maneras de creer, no más. Una, aceptándolo en el corazón. Y dos, confesándolo con nuestra boca. ¿Cómo es que se cree que Jesús es el Cristo? Aceptando que Jesús es el Cristo aquí en mi corazón, porque así lo revelan las Sagradas Escrituras. Y segundo, confesándolo con nuestra propia boca. Amén. ¿Y cuántos van a, después de creer que Jesús es el Cristo, cuántos van a proclamar que Jesús es el Cristo? 4 nomás. ¿Cuántos van a hacer la evangelización mundial de Colombia y el mundo? ¿Y qué es lo que vamos a predicar? Que Jesús es el Cristo. Este es el evangelio original, que Jesús es el Cristo. Ese es el evangelio del reino. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál evangelio? Que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el evangelio del reino? Que Jesús es el Cristo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Mire, ese es el mensaje perdido. A mí me dio pena cuando yo escuché esta palabra, me dolió el corazón.
Yo escuché al pastor Cho, que fue el primero que yo escuché. Después escuché al pastor Q, pastor Antonio, le digo yo a lo colombiano, a lo español. Y seguía escuchando y no salía del asombro. Yo escuché al pastor Cho en una emisora de radio. Y cuando yo escuché esta palabra que él empezó a predicar el 24 de febrero de este año 2015, yo sentí muchas cosas en mi corazón. Y yo dije, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo a la gente? Yo soy responsable de mi propia alma, soy responsable del alma de mi familia, y soy responsable de todas esas personas que me oyen y que siguen lo que yo les enseño. Y sentí dolor, y gente que me conocía cuando yo repetí la oración estaban asombrados diciendo, ¿qué le pasó al pastor Bermúdez? Está repitiendo la oración de que él cree que Jesús es el Cristo. Mire, yo ya estoy para cumplir 40 años predicando el Evangelio aquí en Colombia y en otras naciones. Yo estudié teología en varias instituciones teológicas. Me gradué teológicamente en instituciones importantes. Fui director de una institución teológica por más de 11 años, que tiene su sede principal en Estados Unidos. Yo la ayudé a fundar en 6 naciones suramericanas. Y yo nunca supe que Jesús era el Cristo. Dios, esto no lo pude ver. Todos mis profesores de teología que tuve de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Suramérica, nadie pudo entender esto y por consiguiente no me lo pudo enseñar. Todos mis antecesores en el ministerio no me pudieron enseñar que Jesús es el Cristo. Para ellos estaba velado el núcleo de las Sagradas Escrituras. Y yo casi completo 40 años de ministerio y nunca me pude parar en un púlpito a predicar lo que estoy predicando hoy, que Jesús es el Cristo. Pero Dios tuvo misericordia. Es tremendo cómo Satanás logró arrebatar el núcleo de las Sagradas Escrituras y dijo, prediquen de ahí para allá todo lo que quieran, pero esto no me lo predican, porque esto no quiero que la gente lo sepa, no quiero que la gente lo conozca. Y yo no salía de mi asombro, y mi esposa igual. Tenemos 33 años de casados con mi señora, todos esos 33 años juntos en el ministerio, pastoreamos iglesias numerosas, hicimos muchos ministerios y estábamos asombrados. Mis hijas estaban asombradas. Dios, ¿cómo nunca pudimos ver esto en las Escrituras? Esto es impresionante. Y entonces yo prometí que el resto de mi vida no predicaré otra cosa. Voy a hacer como dijo Pablo cuando fue a los Corintios. Dijo, cuando fui a ustedes no fui con excelencia de palabras de humana sabiduría, y me propuse entre ustedes no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y desde ese 24 de febrero del 2015 a la fecha no he podido dejar de predicar que Jesús es el Cristo. No lo he podido dejar de enseñar, porque me di cuenta, por gracia de Dios, de que este es el mensaje de las Sagradas Escrituras, que este es el núcleo y que este es el mensaje perdido.
Mire lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42, un texto supremamente importante. Hechos 5, 42. Y todos los días en el templo y por las casas. ¿Cada cuánto? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Tú me dirás, pero aquí dice Jesucristo, que es una composición del nombre y la posición de Él. Pero en todas las demás versiones de la Biblia dice Jesús el Cristo. Es más, en las versiones antiguas dice Jesús, coma, el Cristo. Pone una coma después de Jesús para mostrar algo más significativo. Pero solo en la 60 de Reina Valera aparece Jesucristo. Y no es que esté malo decir Jesucristo, pero el verdadero sentido de este texto en el original es que todos los días, diga conmigo, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. ¿Cuál era el tema de ellos todos los días? Yo estaba predicando en una convención de ministros en Venezuela, y después de haber predicado este mensaje, un pastor vino y me dijo: no me puedo hallar predicando solamente a Cristo. Pienso que la gente se cansa, se aburre y se va, y me quedo solo. Y yo le dije: eso se debe a la poca luz que tiene de Él. El evangelio original no es algo simple, no es algo liviano, no es algo superficial, no es algo fundamental. El evangelio original lo es todo. Lo es todo. El evangelio original lo es todo. ¿Y cuál es el evangelio original? Que Jesús es el Cristo. Y yo le dije al pastor: no nos alcanza la vida para predicarlo a Él, porque Él es infinito. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y fin de todas las cosas. Y nosotros no nos alcanza la vida para predicar todo lo que significa que Jesús es el Cristo. No lo vamos a poder decir en 80 años de ministerio. Estamos hablando de algo grueso. Esto no es algo liviano, superficial, simple. Cuando hablamos de Jesús el Cristo, estamos hablando de algo grueso, de algo grande, de algo insuperable. Y luego, cuando mis ojos se abrieron y yo empiezo a mirar cómo el apóstol Pablo predica a Jesús el Cristo, me asombro. Cuando él dice, por ejemplo, en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que visibles e invisibles, las que están en los cielos, las que están en la tierra, sean tronos, reinos, dominios o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estamos hablando de algo grueso. Y cuando Él habla en la carta a los Hebreos, dice que habiendo hablado de muchas maneras a través de los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo el universo, y por quien asimismo son hechas todas las cosas, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y luego dice que Él es mucho mayor que los profetas, y mucho mayor que Moisés, y mucho mayor que los ángeles, y mucho mayor que la ley, y mucho mayor que los sacerdotes. Cuando hablamos de Jesús el Cristo, no estamos hablando de algo liviano. Estamos hablando de la razón de ser de todas las sagradas escrituras,
¿Por qué hay pastores? ¿Por qué hay ministros? ¿Por qué hay salmistas? Todo fue hecho por Él y para Él. Hoy día hay canciones que no se sabe realmente a quién se le canta. Y uno dice, esperemos que pase esa, a ver si viene otra mejor. Tenemos un problema nosotros los que hemos recibido esta revelación. Tenemos una revelación nueva y un repertorio de canciones viejas. Y estos días estaba predicando en un evento y entonces había un cantante y por lo menos tuvo la honestidad de decir cuando pasó a cantar, pues desde que oí al pastor Enrique Bermúdez predicar esto, no sé qué cantar, pero voy a cantar de lo que tengo mientras compongo nuevas canciones. Y cantó una canción que se llama El celular a temas. El celular. Me daba risa escuchando lo que cantamos. La alabanza está muy pobre, tiene que ser renovada, porque tenemos un mensaje nuevo en una alabanza vieja, una alabanza sin sentido que tiene que, mejor, para evitar. Y eso que ahora me volví calmado en los púlpitos, era muy extrovertido. Gloria a Dios. Tenemos que hacer nuevas canciones, amén. ¿Puedes decir amén? Porque esto ocurre, nos pasa a nosotros también, porque tenemos un repertorio de canciones. Machácalo, 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 machácalo en la mañana, machácalo al mediodía, machácalo por la noche, machácalo todo el día, pero machácalo, 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 machácalo. Y hay congregaciones que cantan esos 2 horas hasta que solitos caen cansados y los tapan con unas sábanas moradas. Y yo fui invitado a predicar a una iglesia de esas. Y uno dice, ay Dios, ¿cuándo será que podemos renovar todo esto, Dios mío? ¿Quién es Jesús el Cristo? Es el núcleo de las Sagradas Escrituras. Amén. Y tenemos que aprender a predicar a Jesús el Cristo. ¿Cuántos dijeron amén? Los líderes tenemos que aprender a predicar a Jesús el Cristo. Los pastores tenemos que aprender a predicar a Jesús el Cristo. Los profetas tenemos que aprender a predicar a Jesús el Cristo. Los apóstoles, todos los ministerios, los salmistas. Esta es una nueva dimensión donde el Señor nos está llevando. Pero yo sé que el Espíritu Santo nos va a ayudar. ¿Cuántos dijeron amén? Para poder predicar con excelencia a Jesús el Cristo y dar testimonio de Él en todas las naciones. En todas las naciones. Mire, la mayoría de los temas que predicamos, yo soy un predicador ya casi de 40 años en este oficio sin parar. 7 formas como vivir bien con la mujer. 8 maneras como criar bien los hijos. 20 razones como tener éxito. 50 maneras como ser una buena persona. Cómo ser un buen hijo. Enseñando a la gente a ser buena, a prosperar económicamente. 30 razones como prosperar económicamente. Y esos temas gustan mucho. 300 formas como vencer a Satanás. Pero no aparece Jesús el Cristo. Y hace poco yo tuve que escuchar un predicador amigo, y no más con el título quedé cansado, cuando dijo: voy a hablarles hoy de 350 armas para vencer a Satanás. Y iba en 5 y llevaba 1 hora y media. Y yo dije: ¿y a qué horas da las otras
que le faltan. Todo eso, pero nadie predica que Jesús es el Cristo. Y usted se sorprenderá, hay veces decimos cosas duras, pero alguien tiene que decirlas. En Colombia se perdió el evangelio original. Y yo tuve que llorar, y tuve que pedirle perdón a Dios, y tuve que arrepentirme, porque yo soy de los predicadores viejos de Colombia, no de los más famosos, pero sí ya de los de trayectoria en este país. Tuve que arrepentirme. Hay iglesias multitudinarias en Colombia, miles de personas, pero no se les está predicando el evangelio original. No se está predicando el evangelio de la Biblia. No se está anunciando. En estos días yo recibí a un profesional que quería hablar conmigo acerca del evangelio, y eran como las 10 de la noche, y yo le expliqué, y de repente él se levantó de la silla y dijo: yo sigo a dos predicadores muy famosos en el internet y en la televisión, y uno de estos es Joel Osteen de los Estados Unidos, uno de los más famosos predicadores en Estados Unidos. Miles de personas vienen a escuchar a Joel Osteen predicar en la Biblia. Pero él mismo dijo, este doctor dijo: ahora entiendo que Joel Osteen no está predicando el evangelio. ¿Qué está predicando Joel Osteen? Está predicando mensajes motivacionales. Cómo ser buena gente, cómo tener éxito, cómo tener dinero, cómo salir adelante, cómo ser un gran hombre, cómo ser una gran mujer. Pero él no está predicando que Jesús sea el Cristo. Él no está predicando que Jesús es el Cristo. Y tú puedes probarlo. Prenda la televisión en cualquier canal y te darás cuenta que no están predicando que Jesús es el Cristo. Abra el internet y mire al predicador que quiera y te darás cuenta que no están predicando que Jesús es el Cristo. Hoy la gran tendencia de los mensajes son mensajes mercantilistas, son mensajes emocionalistas, son mensajes motivacionales, son mensajes cargados de antropocentrismo, de filosofía, de psicología, y lo peor, hasta de ocultismo. Pero Dios está trayendo esta revelación. ¿Pueden decir amén a esto? ¿Y cuál es la revelación? Que Jesús, bueno, Dios mío, yo ya como que me pasé de la hora, y cuando ando sin reloj es peor. Yo he predicado 3 días sin parar, y yo lo hice una vez y la gente venía y yo estaba ahí en ese púlpito, y venían por la mañana, venían por la tarde, por la noche, y yo estaba ahí. Cuando menos estuve como unas 18 personas, y el pico más alto que tuve 800 y algo. La gente venía, pero ¿qué le pasa a ese señor? Predicando ahí 3 días completos. No paré, pero no va a suceder aquí, porque usted dirá: bueno, se puede predicar los días que quiera, pero yo me voy a las 9, ¿no? Yo me voy a las 9. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Segundo, significa que Él es el único que pudo resolver en forma perfecta, completa y eterna mis problemas y los de todo el resto de la humanidad. ¿Cuántos dijeron amén? Él es el único. Amén. Él es el único que pudo resolver en forma completa, perfecta y eterna mis problemas y tus problemas. Amén.
¿Y los problemas del hombre cuáles son? Son tres. El número uno, Satanás. Número dos, el pecado. Número tres, estar apartado de Dios. Esos son los tres grandes y únicos problemas del ser humano, tan graves que le tocó al mismo Señor venir a resolverlos, porque no había otra manera de resolverlos. Antes de Génesis 3 el hombre no tenía problemas. La Biblia dice que estaba vestido de honra y de gloria, que fue hecho un poco menor que el Señor, y tenía una posición de realeza y de grandeza aquí sobre la tierra. Pero un día vino Satanás, Génesis capítulo 3, y el hombre cayó, y la mujer fue derribada también, y entraron estos problemas. Satanás los derribó, el pecado entró, y quedaron separados de Dios. Y estos tres problemas no se podían resolver de otra manera. Dios trabajó en aras de resolver este problema de los seres humanos. ¿Cómo lo resuelve el Señor? A través de un sacrificio de sangre. Dice que Él le quitó las hojas de higuera y los cubrió con pieles, lo cual significa que hubo un sacrificio de sangre. Y ese sacrificio de sangre ya estaba presagiando, nos estaba hablando, nos estaba profetizando el sacrificio de Jesús el Cristo en la cruz del Calvario. Y a través del tiempo el Señor resolvió este problema a través del sacerdocio y los sacrificios de sangre, a través de los reyes y a través de los profetas. Pero todo esto fue incompleto. Esto era solamente una sombra, una figura del verdadero. Y por eso Él vino, para resolver esos tres problemas. ¿Y cómo lo hizo? En la cruz. Allí fue el escenario donde se resolvió estos problemas del ser humano. Y por eso Él es el Cristo, porque Él tomó esta posición de rey, de sacerdote y de profeta. ¿Cuántos dicen amén? Él tomó esta posición y Él vino como el verdadero rey para librarnos del poder de Satanás. Nadie podía librarnos del dominio de Satanás. El único que tiene potestad para librar a un hombre del poder de Satanás es Jesús el Cristo. No hay más. Por eso dice Hebreos que 2:14, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y también dice la palabra de Dios que Él quitó del medio el acta de los decretos que había contra nosotros, y dice que anulándolos los clavó en la cruz, y allí dice que exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y también dice primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino como rey para eso. Los reyes del Antiguo Testamento, que eran su figura, que eran su sombra, no pudieron librar al pueblo de las garras de Satanás.
Pero cuando Él vino como verdadero rey, Él vino para resolver este problema. Que ni David, el rey más brillante entre los judíos, no lo pudo hacer. Pero cuando vino el verdadero rey, Jesús el Cristo, Él resolvió este problema. En la cruz del Calvario derrotó a Satanás, cumpliendo la profecía de Génesis 3:15, que le iba a herir en la cabeza. Y Él vino a hacer esto, y por eso Él es el Cristo, porque Él es el ungido como verdadero rey para librarnos del poder de Satanás. Nadie puede librar al hombre del poder de Satanás sino Él. El hombre no puede salvar al hombre. El hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre necesita que Jesús el Cristo lo salve. Y ser salvo significa ser libre del poder de Satanás. Y Él vino y lo hizo. Pero Él vino para resolver el segundo problema. Es el problema del pecado. Todos quedamos manchados con este pecado de nuestros primeros padres. Todos quedamos bajo esta maldición. Y la sangre de los toros, de los becerros y los machos cabríos no pudieron limpiar el pecado de los seres humanos. Solo eran una sombra del verdadero. Pero un día Él vino y con su propia sangre resolvió el problema del pecado, que no se pudo resolver de otra manera. Y por eso dice la Escritura que en ningún otro hay salvación. Y dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y también dice la Escritura que por cuanto Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y también dice la Escritura que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Él es el único que con su propia sangre, no con la sangre de un becerro, no con la sangre de un cordero, de un animal, sino con su propia sangre, resolvió el problema del pecado en la cruz del Calvario. Y mediante su resurrección. Pero Él vino como profeta para hacer la reconciliación con el Padre. Por eso la Escritura dice que el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Amén. Yo soy el camino, digo, todo lo demás es trocha. Yo soy la verdad, todo lo demás es mentira. Y dijo: yo soy la vida, todo lo demás es muerte. Y agregó: y nadie, sea reina de belleza, multimillonario, jefe de estado, brillante magistrado, nadie vendrá al Padre, dijo, si no es por mí. Por eso Él es el Cristo, porque Él es el ungido. El ungido, el verdadero, el elegido por el Padre como rey, sacerdote y profeta para resolver los tres problemas del ser humano. Como rey resolvió el problema del diablo. Como sacerdote resolvió el problema del pecado.
y como profeta resolvió el problema de la separación con Dios. Por eso Él es el Cristo, Jesús el Cristo, porque Él es el único que pudo resolver nuestros grandes problemas. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso la salvación no consiste en obras, en ser buena gente, porque mucha gente está queriendo salvarse por sus obras, pero nadie se puede salvar por sus obras. La única vía de salvación es creyendo que Jesús es el Cristo. Por eso el apóstol Juan dijo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, es decir, es un hijo de Dios, es salvo, porque a través de Él soy libre del poder de Satanás, soy libre del pecado y soy libre de la separación con Él. Y cuando una persona es reconciliada con Dios y está con Dios, se acabaron los problemas. ¿Pueden decir amén? Les dije que yo llevo casi 40 años predicando el Evangelio. ¿Y saben? Ya yo estaba para colapsar. Y entre más grande sea la iglesia, y hay pastores que dicen: yo quiero una iglesia bastante numerosa. Ahora es otro capítulo. Pero yo ya estaba para colapsar, porque si yo tenía 3,000 personas que se congregaban en una de estas iglesias, eran 3,000 problemas que me llegaban a diario, y yo ya no sabía qué hacer. Todos los hermanitos de la iglesia problemados, igual que los incrédulos. No había ninguna diferencia entre el creyente y el incrédulo, todos tomando pastas para poder dormir, todos desesperados y angustiados, y todos atribulados, y un solo lamento, lloran uno, el teléfono a toda hora timbrando. Yo tenía un centro de consejería, 20 pastores de tiempo completo, trabajando todos los días, atendiendo personas, y ya no sabíamos qué hacer con tanto problema. Pero yo no sabía que ya esto había sido resuelto cuando Él dijo: consumado es. Qué cambio tan grande, hermano, tremendo. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber una diferencia entre el creyente, el religioso y el incrédulo, porque entre el incrédulo y el religioso no hay diferencia. La diferencia está con el que cree que Jesús es el Cristo. Ahí se hace la diferencia. Pero entre el incrédulo y el religioso es igualito, igualito. Juntos viven en problemados, juntos están bajo depresión, en angustia, y uno no sabe cómo hacer con ellos en la oficina de consejería. Todos en las mismas, ¿sí? ¡Qué sorpresa! Cuando entiendo que todo fue resuelto en forma completa, perfecta y eterna en la cruz. Él no resolvió los problemas a medias, Él los resolvió en forma completa, perfecta y eterna. Todo está consumado. Cuando Él dijo en Juan 19:30, consumado es, está diciendo: todo está terminado, todo está completo, todo está hecho. Él resolvió en forma total los problemas del pasado,
del presente y del futuro. Todo está resuelto. Yo no tengo problemas. Usted. Diga, mis problemas fueron resueltos por Jesús el Cristo en la cruz del Calvario, en forma completa, perfecta y eterna. Diga, cuando Él gritó consumado es, estaba diciendo, todo está resuelto, todo está solucionado, todo está terminado. En estos días me visitó una señora de Bucaramanga. Cuando ella entró a hablar conmigo, es una ingeniera de petróleos, y cuando ella entró a hablar conmigo, ella primero me esbozó su vida espiritual y me dijo: yo vivo en Bucaramanga, linda ciudad. Me dijo: me congrego en una iglesia muy grande. Me dijo: el pastor es un pastor de mucha relevancia. Sé quién es él. Y luego me dijo: yo soy una mujer que lee mucho la Biblia. Y me dijo: y soy una mujer que hace mucha oración. Y también me dijo: soy una mujer que ayuna mucho. Y yo estaba con mi esposa ahí juntos escuchándola. Y digo: y también soy una mujer que hago mucha vigilia. Y le dije: ¿y qué la trae aquí? Y entonces ella empezó a llorar a gritos. Y no la podíamos calmar. Estaba desesperada. Alcanzó a decir unas cosas y de repente se calmó. Y yo le dije: te voy a decir algo duro, pero tengo el deber sagrado de decirte. ¿Qué es? Tú estás en una religión. No conoces a Jesús el Cristo. Abrió los ojos como si le hubiera echado gotas. Y le dije: si me permite un tiempo, te explico y te saco en el nombre de Jesús el Cristo de esa situación. Tú eres una persona religiosa, igual que un incrédulo, porque no hay diferencia entre el religioso y el incrédulo, son igualitos. Y entonces ella me escuchó. Fue impresionante. Fue impresionante lo que sucedió. Y ella decía: esto es increíble que yo esté en esta condición. Mire, puede orar demasiado, puede ayunar, puede leer la Biblia toda la noche, puede toda la cosa, pero si no has creído que Jesús es el Cristo, estás en una religión. Cuando yo creo que Jesús es el Cristo, esto significa que yo creo que todos mis problemas fueron resueltos. Todos. Todos los problemas fueron resueltos. Estaba hablándole a unos comerciantes en un almacén una noche a las 9 de la noche. Estaba él y su señora ahí y yo les compartía la palabra. De repente llegó una señora llorando. Después me di cuenta que era hermana del alcalde de ese municipio, una gente con mucho dinero. Y esa señora lloraba y lloraba. Al fin yo le dije que se calmara y se fue calmando. Y entonces le presenté a Jesús el Cristo. Y ella dijo: pero Él puede resolver mis problemas económicos, porque es que me robaron demasiado dinero y entonces, bueno, una cantidad de cosas. Y yo le dije: supongamos que tú eres amiga del presidente Obama de los Estados Unidos, y que él llega aquí y te pone la mano en el hombro y te dice: tranquila, no te preocupes, que yo te ayudo a resolver ese problema económico. ¿Tú qué harías? Y ella dijo: me tranquilizaría. Le dije: ¿por qué?
porque Él es un hombre poderoso. Y yo le dije, te estoy hablando de uno más grande que Obama. No te estoy hablando de uno que controla un país. Te estoy hablando de alguien que creó el mundo y que lo sostiene con su poder. De Él te estoy hablando. Y dijo, yo lo quiero. Porque una de las cosas que ella decía era, no quiero ver el sol de mañana, no quiero ver amanecer el día de mañana. Y después dijo, quiero ver amanecer el día de mañana. Ella resolvió nuestros problemas. Porque ¿cuál problema queda cuando tú estás reconciliado con Dios, libre del poder de Satanás y libre del pecado? ¿Cuál problema queda? Grítemelo, por favor. No escucho por allá. ¿Cuál problema queda después de que tú eres libre del poder de Satanás, libre del pecado y libre de la separación? Ya estás reconciliada o reconciliado con Dios. ¿Cuál problema queda? Ninguno. El que está con Dios no tiene problemas. Por eso el Señor dijo a los discípulos, no sean como los demás, que andan desesperados y angustiados porque van a comer, dormir o ponerse. Ustedes sean diferentes. Les digo, miren las aves, miren los lirios. Y digo, antes de que ustedes me pidan algo, yo ya sé lo que necesitan. Pastor, pero el recibo de la luz no es problema. El del agua tampoco, el del predial tampoco, el de la universidad tampoco. ¿Cuántos dijeron amén? Los problemas fueron resueltos ya. Él no va a volver a ir a la cruz. Él ya lo hizo una vez y para siempre. ¿Cuántos dijeron amén? Este es el evangelio que no se ha predicado. Dios nos ayude. Espíritu Santo nos ayude. Este es el evangelio que se ha perdido. Jesús es el Cristo. Eso quiere decir que Él ya resolvió todos nuestros problemas. Amén. Podemos dormir tranquilos. Por eso David dijo, en paz me acostaré. Se acuestan personas y duran ahí pensando la deuda, y se les va medianoche y las 2 de la mañana y las 3 de la mañana pensando en la deuda. Piensen lo que pasó en la cruz. Ya eso está resuelto. En paz me acostaré y asimismo plácidamente con un bebé. Paz en carros, carretas, relámpagos, rayos. Hoy cuando veníamos aquí aterrizando del avión en Montería, el avión ya venía casi aterrizando, ya estaba cuando eso la gente grita, ¿sí?, del susto. Y uno esperando que el capitán, que dice, ¿qué pasó? Y luego unas frenadas. Nunca en el tiempo que llevo, que he viajado en avión, nunca había sentido eso como hoy. Como el avión se frena en el aire y siente uno cuando el avión pierde la velocidad y se queda quieto. Nunca lo había experimentado. Hasta que el piloto dijo que una pequeña maniobra que tocó hacer porque un avión no desocupó en el tiempo la pista y casi le cae encima al otro avión, al delante. Yo venía en Avianca. Pero ¿sabe qué? Ni la muerte es un problema. Porque cuando Pablo dijeron que lo iban a matar, ¿qué dijo que era la muerte? Ganancia. Amén. ¿Qué es la muerte para una persona que cree que Jesús es el Cristo? Diga conmigo fuerte, ganancia. Diga ganancia.
Ganancia. Ganancia. ¿Cuál es el problema? Que no hay comida, pues no se come. ¿Y qué? Pues no se come. ¿Y qué? Que tocó morir de hambre, pues se muere. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Que el zapato ya está roto por debajo, pues caminamos con zapato roto. ¿Cuál es el problema? La gente es con la zozobra de tener más plata. Plata y plata y plata y plata. Y una zozobra por la supervivencia. Todo eso es del diablo. Nosotros no tenemos problemas. Amén. Ya todo fue resuelto. Él sabe que yo necesito comer, que usted necesita comer. ¿Cuántos dijeron amén? Antes de que le pidamos, cuando yo digo, Padre, no hay gasolina, no hay combustible en el tanque del auto, tranquilo, que ya sabía que no hay gasolina. Pero ¿para qué necesita gasolina? Para la evangelización mundial. Ah, bueno. ¿Para qué necesita comida? ¿Para qué necesita respirar, dormir? En eso va todo. Pero el que cree que Jesús es el Cristo y tiene en el corazón el pacto de la evangelización mundial, no tiene problema en su vida. Todo está resuelto. ¿Cuántos dijeron amén? Todo está resuelto. Él ya resolvió todos mis problemas. Todos. Yo no tengo problemas. Yo tenía problemas, pero ya hubo uno que me lo resolvió en forma completa, perfecta y eterna. ¿Lo creen? Si tú no crees esto, tú no has creído que Jesús es el Cristo. Todo está resuelto. Amén. Que no me sana, pues igual todo está resuelto. ¿Cuántos dijeron amén? Porque ¿qué ganamos que una persona resucite? Dios puede seguir resucitando, porque mientras Él sea Dios, hace milagros. Esa es su naturaleza. Pero ¿dónde está Lázaro? El de Juan 11. ¿Anda por ahí? Volvió y se murió. Así lo resucitan 20 veces, vuelve y se muere. ¿Qué nos importa que resucite? Vuelve y se muere. Te da una fiebre, una tos, una gripe, una pulmonía y ¡pum! Se fue. Si no, por ahí estuviera Lázaro, estuviera el otro, todos que fueron resucitados, pero vuelven y se mueren. ¿De qué sirve que resuciten? Nosotros no tenemos problemas. ¿Pueden decir amén? Dice, pero ¿cómo así? Y de pronto esta noche va a pasar un rato pensando mucho, diciendo, pero es que no tengo comida. ¿Sabe qué debe decirle a la refrigeradora? Jesús es el Cristo. ¿Sabe qué debe decirle al closet de la ropa? Si ya todos los cuellos de las camisas están tragados y los pantalones y las medias tragados, ¿sabe qué debe decirle? Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Cristo? Que todos mis problemas están resueltos. Yo no tengo problemas. ¿Cuántos aquí están libres de problemas? No han creído que Jesús es el Cristo. No han creído. Yo espero que de aquí a mañana haya un cambio supremamente grande en tu mente y en tu corazón, y que puedes salir gritando por aquí, por esta calle principal: no tengo problemas. Por primera vez ando sin problemas. Por primera vez ando feliz. Porque es que nuestra fe es que Jesús es el Cristo. Esa es la verdadera fe.
la fe original. Y esa es la fe que yo tengo que aferrarme. La fe no es un impulso para tener más plata. La fe no es un impulso que saco de alguna parte para poder tener 100 cabezas de ganado más. Todo eso viene por añadidura. Dios no es que quiere tenernos pobres y arruinados. Todo eso viene por añadidura. La fe mía es que Jesús es el Cristo. Todo está resuelto. Amén. Todo está resuelto. Y Él es el único que lo pudo hacer en forma completa, perfecta y eterna. Aquí pudiera resultar una persona y decir: voy a morir por todos los de Planeta Rica. Y va, y después de hacerse martirizar, va y se hace crucificar allá y muere al rayo del sol con todos los martirios, pero de nada sirve, porque solo hay uno que fue calificado para eso, y es Jesús el Cristo. Solo la sangre de Él calificó para esto. Amén. Entonces yo no tengo problemas. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Dice: y me tiene el banco de aquí, la hipoteca, ya no me va a respirar. Jesús es el Cristo. ¿Puede gritar fuertemente: Jesús es el Cristo? ¿Cuál es el evangelio verdadero? Que Jesús es el Cristo. Pero que no le vaya a pasar lo de Pedro, que después de que dijo que Jesús es el Cristo, después lo maldijo. Mire, tiene que creer constantemente que Jesús es el Cristo. Y así ya esté para despedirse de este mundo, sigue creyendo que Jesús es el Cristo. Amén. Gloria a Dios. No tengo reloj. Primera vez que predico sin esa atadura. Que me dañó el pulso hoy. Pastor, ¿qué hora es? Bueno, ya es hora de continuar. Tercer punto, no les voy a decir más y lo voy a decir muy breve. ¿Quién es Jesús el Cristo? Es la persona a través de quien nos llegan todas las bendiciones del Padre eterno. Usted no recibirá una sola bendición de Dios por fuera de Él, porque todo el universo se une en Él, y Él es el que ha sido puesto para dar todas las bendiciones a través de Él. Amén. Amén, hermanos. Todo, comenzando por la salvación y siguiendo por todas las demás cosas. Les leo este versículo y termino. Dice aquí la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, verso 3: bendito el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Todo lo recibimos por medio de Él, y en Él estamos completos. ¿Cuántos dicen amén? Él es la plenitud de Dios en nuestras vidas, y cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Pueden decir amén? Lo tenemos todo. Muchas cosas llegan a la gente por otros medios, por esfuerzo. Dice: no, pero mire, yo me hice cristiano y mire, me hice millonario. Miren, los más grandes millonarios del mundo son ateos. Los más grandes millonarios del mundo son ateos. No han necesitado de Dios para ser millonarios. De muchas maneras pueden conseguir dinero. ¿Sí o no?
y tener mucha plata, sin creer que Jesús es el Cristo. Pero las bendiciones de Dios solo vienen a través de ¿quién? De Jesús el Cristo. Amén. Él es el medio a través del cual nosotros recibimos todas las bendiciones del Padre Celestial. Y por eso yo lo necesito es a Él. Amén. Y tengo que creer en Él constantemente. Y termino con esto, haciendo referencia a Hechos 5:42. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. ¿Sabe qué he visto? Que Satanás anda desesperadamente buscando cómo apagarle la luz que se ha encendido en los corazones a través de la palabra de Dios. Como Satanás trabaja de noche y de día para apagar esa gloriosa luz del Evangelio que pone de manifiesto la gloria de Jesús el Cristo. Y él anda apagando esa luz para que quede en lo oscuro, para que quede sin luz, sin vida. Anda haciendo ese trabajo. Por eso no debe de dejar de creer que Jesús es el Cristo, porque el diablo viene a meter duda, incredulidad y muchas cosas, como lo hizo con los judíos y con Adán y Eva. Metió la duda, la incredulidad, y entonces ellos fracasaron. Y de esos cerca de 3 millones de personas que salieron de Egipto, se cree que solo 2 personas entraron a la tierra prometida. Y dice que todos los demás perecieron en el desierto a causa de la incredulidad. Por eso yo tengo que repetir constantemente que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el Cristo. Me duele la rodilla y la cabeza, la espalda, el tobillo. Ay, se me está mermando la plata. ¿Qué tengo que repetir constantemente? Dígalo fuerte, 1, 2 y 3. Que Jesús es el Cristo. Por eso es que este mensaje del que predicaban los apóstoles y la iglesia primitiva, los profetas y los patriarcas, Moisés, David y todos ellos, porque este es el mensaje que da vida. La vida no está en otra cosa, está en creer que Jesús es el Cristo. Ahí está la vida y está la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el que cree que Jesús es el Cristo, dice el apóstol Juan, dice: vence al mundo. Anda en victoria, amén. Vence al mundo. El que cree que Jesús es el Cristo. Eso está en 1 Juan capítulo 5. Anda en victoria cada cuánto. El día que nos pagaron la quincena, que hicimos el gran negocio. No, todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días. Yo quiero que terminemos con una oración. Y quiero que todas las personas que están aquí y quieran repetir esta oración, yo les dije en medio de mi predicación, de que se cree de 2 maneras. 1, reconociéndolo aquí profundamente en mi vida. Y 2, confesándolo con mi boca. No, porque hay gente que hace la oración y no cree. Y la oración sencillamente fue una redundancia ahí vana y negativa. No le sirvió de nada. Pero es importante cuando nosotros oramos y confesamos que Jesús es el Cristo. Y mire, aquí llevamos ya 2 días, ¿cierto?, predicando que Jesús es el Cristo. Y podríamos pasar aquí 8 días, 10 días, y no alcanzamos a entrar en los detalles de que Jesús es el Cristo. Esto es glorioso, esto es grandioso. Todos los que quieran repetir esta oración conmigo,
por favor, hágalo de corazón. Di conmigo: Padre Celestial, creo de todo corazón que Jesús es el Cristo. Creo firmemente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Creo que Él es el único que fue ungido por el Padre, elegido, escogido para resolver mis problemas. Creo que Él es el único que pudo resolver mis problemas en forma completa, perfecta y eterna. Creo firmemente que Jesús es el Cristo. Lo acepto en mi corazón, lo acepto firmemente, y voy a confesar siempre con todo mi corazón que Jesús es el Cristo. Voy a andar con esta fe, que Jesús es el Cristo, porque esta es la fe original, esta es la fe verdadera, esta es la fe bíblica, que Jesús es el Cristo y que por Él tenemos vida, y que solo por Él somos libres de Satanás, somos libres del pecado y libres de la separación con Dios. Solo a través de Jesús el Cristo me puedo encontrar con mi Padre y puedo ser libre de todos los problemas. Yo lo hago Señor de mi vida, y a partir de este momento voy a creer firmemente que Jesús es el Cristo. Ayúdame, Padre, a profundizar en esta revelación, y ayúdame a hacer la evangelización del mundo con este evangelio, el evangelio de la Biblia, el evangelio original, que Jesús es el Cristo. Ayúdame, Señor, para hacer esta evangelización de toda la costa norte de Colombia, de todo el país y de todas las naciones. Gracias, Padre. Pido que el Espíritu Santo me dé el poder, me dé la guía, me dé la revelación para poder caminar en esta fe para siempre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. En estos días, tenga la bondad de sentarse. Allá en mi ciudad están organizando una marcha por Jesús. Y llegamos a la reunión donde estaba haciéndose la organización. Y un pastor que iba conmigo preguntó ahí a los organizadores, porque había una valla grande que decía marcha por Jesús. Y él les dijo: ¿por cuál Jesús van a marchar? Porque hay muchos. Por el lechero, el que vende la mazamorra, el que trae los periódicos, el que nos reparte el agua. ¿Por cuál Jesús van a marchar? Y algunos se pusieron bravos, y otros dijeron: tiene razón, es necesario definir en cuál Jesús es que estamos creyendo. Porque un día que estábamos liberando a una persona endemoniada, se le preguntó al demonio: ¿cómo te llamas? Y dijo: me llamo Jesús. Uy, también a ellos les gusta ese nombre. Muchas gracias a todos. Que Jesús el Cristo, la revelación más poderosa, se siga cada día profundizando en tu mente y en tu corazón, y que todos podamos ser la verdadera iglesia de Jesús el Cristo, la que cree que Jesús es el Cristo y la que proclama que Jesús es el Cristo. Amén. Muchas gracias. Qué bendiga, pastor.